y en confusión. La cultura del mundo lo ha cubierto de maldad y de oscuridad. El buey conoce a su amor, el asno pesebre de su dueño, pero el hombre no conoce a su Dios. El dueño llamó de su vida. Levanta tu mirada, alumbra la gloria de Cristo, para liberar a los cautivos, a los quebrantados de corazón. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el Cristo, la simiente de la mujer que vino como la luz del mundo. Las almas gimen y sufren de dolor, porque son presas de Satán. Viven sin saber el porqué de su dolor, desastres y sufrimientos. Lo malo tratan como bueno. En el mundo ya no existe la verdad, lleno está de todas las maldades. ¿Quién irá para sanar al mundo? Levanta tu mirada, alumbra la gloria de Cristo, para liberar a los cautivos, a los quebrantados de corazón. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el Cristo, la simiente de la mujer que vino como la luz del mundo. Él es el Cristo, la simiente de la mujer que vino como la luz del mundo. Así dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, versículo 13. Leamos todos juntos. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos los obreros y creyentes que estamos reunidos en este culto una vez más para recibir toda la fuerza y la gracia dentro de la palabra. El texto bíblico de hoy nos lleva a hablar de uno de los grandes profetas y uno de los grandes hombres que Dios apartó para poder proclamar su evangelio en esa época de crisis. Y uno de los textos bíblicos que a nivel personal me llama la atención está basada en este texto bíblico en Isaías capítulo 6, pero exactamente el versículo 3. Dice ese texto bíblico en Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
toda la tierra está lleno de su gloria. Este es el Dios en que realmente está con nosotros. Este es el Dios que está obrando con sus hijos. Este es el Dios que está respaldando y guiando a su siguiente generación. El Dios de los ejércitos. El Dios que toda la tierra está llena de su gloria. En otras palabras, el Dios que gobierna, el Dios que tiene el control, el Dios en que nosotros estamos confiando. Estamos dentro de esa soberanía absoluta. Este es un tiempo para recibir la palabra de este Dios poderoso que cada día nos guía hacia su mayor deseo. Viendo el texto bíblico de hoy, hoy hablaremos de este remanente, de esta generación o de este profeta que Dios apartó para que pudiera proclamar el evangelio en medio de la crisis. Isaías. El texto bíblico de hoy podemos ver en completo en Isaías capítulo 6, 1 al 13, pero vamos a ver aspectos importantes y principalmente las tres cosas que realmente Isaías tuvo, que lo vimos en José, en Moisés, en Samuel, David, la semana pasada en Eliseo y hoy en Isaías. Viendo Isaías capítulo 6, podemos llegar a ver varias cosas. Vamos a entrar en la introducción en el mensaje del día de hoy. Número 1. Vivimos en una época de crisis a nivel mundial. Eso sí es algo que se ve en todo el mundo. Y no solamente hablamos a nivel de la pandemia del coronavirus, sino que podemos ver también a nivel de la economía. También podemos ver a nivel de la salud, de todo lo que está ocurriendo actualmente, no solamente por el coronavirus, sino por todas las situaciones que está ocurriendo. Vemos que estamos viviendo una crisis. No solamente por nosotros ser un país de no ser un país de potencia, pero igual los países superpotencias también están teniendo sus crisis. Pero la Biblia nos quiere enseñar que la mayor crisis que tiene el mundo no es económico, no es de la salud, ni siquiera es de la pandemia. La mayor crisis que tiene este mundo es la crisis espiritual. El pueblo de Israel en la época de Isaías tenía esta crisis, una crisis realmente terrible espiritualmente hablando. Y si usted ve el contexto de Isaías capítulo 1, versículo 3, dice Isaías hablando de parte de Dios. Dios habla a Isaías y le dice, di al pueblo de Israel, el buey conoce a su amo, el asno conoce el pesebre de su dueño, pero Israel no entiende. En otras palabras, así está el mundo. El mundo vive realmente engañado y atrapado por Satanás. Piensa que el dueño es él mismo, sí, vive bajo su propio pensamiento, pero no sabe realmente de quién es esclavo y por qué vive sufriendo. Isaías 6, 1 al 3, nos lleva a ver ese texto bíblico que vivimos así, sin conocer la dirección, el dueño ni la razón de existir. Y por eso sufrimos sin saber por qué. En Isaías capítulo 59, versículo 2, dice que por causa del pecado, nuestra vida se separó de Dios y ocurrió una división, no solamente física por la muerte, sino espiritual. Por eso el ser humano que era de estar feliz junto con Dios en el principio, hoy no es feliz. Según Romanos 5:12, toda la humanidad cayó en desastre, cayó en preocupaciones por causa de un solo hombre. Y eso vino por causa de la separación de Dios. Y ahí no termina todo. En Isaías 64:6, en este mismo libro de Isaías, dice que el ser humano ha intentado acercarse a Dios, ha intentado esforzarse, pero dice Dios que nuestras acciones son como trapos de inmundicia delante de Él. O sea, no hay método humano, no hay método del hombre a nivel personal y un esfuerzo que usted y yo podamos hacer para acercarnos a Dios. Es porque el problema de nosotros no es físico, es espiritual. Si el problema fuera económico, el dinero lo hubiera solucionado. Si el problema fuera la salud, las medicinas que ahora mismo están ocurriendo hubieran dado solución. Pero el problema no es salud, no es economía. El problema es una crisis espiritual por causa de la separación de Dios. Y por esa causa realmente nosotros vivimos ahora lo que estamos viendo en el día de hoy. En la época de Isaías, Isaías vio este estado espiritual también. Es por eso que Dios nos ha levantado en esta época como la iglesia, como la siguiente generación que pueda proclamar el evangelio correcto. Dios ha escogido a su pueblo por gracia. Realmente nosotros no comprendíamos lo que era el evangelio. Vivíamos tal vez pensando que tal vez nuestras fuerzas podíamos ganar a la gente. Pero hay que entender primero que fuimos escogidos por gracia, no que éramos los mejores. Vimos en la lectura pasada que Eliseo no buscó a Dios, ni siquiera se imaginaba el llamamiento, pero fue por gracia. Y eso es lo que dice Efesios 2, 8, 9, iglesia. Que sea un tiempo para disfrutar, por encima de todo, la gracia de la salvación, estar agradecido que en medio de esta crisis espiritual, Dios nos ha llamado. Quiero terminar la introducción de este tiempo diciendo,
El deseo de Dios es que levantemos una generación en medio de esta crisis. ¿Por qué? Porque hace 10 años, la generación de hace 20 años no es la misma de ahora. La generación que continúa cada 10 años, cada 5 años, es peor que la anterior. Sí, es una crisis realmente espiritualmente, porque el gobierno ha intentado con la economía, con programas, y pareciera que funciona, pero al final no resuelve el problema espiritual. La Biblia dice que por eso el deseo de Dios es que nosotros como iglesia, en medio del caos, de la desesperación, que pareciera que no hay respuestas, Dios nos dio la palabra de Isaías 6:13, que aunque no haya quedado nada, se levantará un nacimiento, un remanente, uno que quedará hacia las próximas generaciones y ellos proclamarán este evangelio. Deseamos la iglesia que mire hacia el deseo de Dios, que mire hacia la próxima generación, pero principalmente que en medio de la crisis no nos dejemos engañar. Y es más, aferrémonos a la palabra para levantar una generación dentro de la gracia de Dios. Isaías nos enseña tres cosas. Y es lo que vamos a ver en el día de hoy en este contenido del mensaje. Lo vimos en José, como lo explicamos, lo vimos en Moisés, lo vimos en Samuel, lo vimos también en David y también en Eliseo. ¿Qué tres cosas hemos visto por un mes y medio que hemos compartido este mensaje hablando de la siguiente generación? Podemos ver de Isaías también. Es el estado espiritual, es la identidad y es la dirección de la vida. ¿Por qué estas tres cosas son tan importantes transmitirlas? Primero nosotros disfrutarlo, primero nosotros ser felices, primero nosotros abrazar estas tres cosas y después transmitirla. ¿Por qué es tan importante? Porque nuestra siguiente generación no la está viendo. Nuestra generación, a pesar que está yendo a la iglesia o al templo, está solamente viendo lo físico. Es por eso que no continúan. Hoy podamos nosotros primero conocer el estado espiritual correcto, que es la conclusión de vida. Así nosotros también disfrutar la identidad, es el contenido que va a guiar toda nuestra vida y la vida de la siguiente generación. Y también la dirección, hacia dónde Dios desea llevar a nuestra siguiente generación y que nosotros como plataforma debemos ver de una manera clara también en ellos. Miremos el estado espiritual. ¿Qué es lo que Isaías nos enseña en el estado espiritual? ¿Qué es la conclusión? ¿Qué es lo que se debe aferrar? ¿Qué es lo que nunca se debe olvidar? ¿Qué es lo que se debe mantener toda tu vida? Isaías entendió que nosotros necesitamos comprender correctamente y entender correctamente qué es la salvación. En Isaías capítulo 6, versículos 5 al 7, después de que hubo la visión de Isaías, que vio el trono y los quiciales y los querubines, la Biblia dice que Isaías se impactó, al punto que en Isaías capítulo 6 dice, Isaías clama, dice, ay de mí que soy muerto. Que yo viviendo en este mundo pecador, separado de Dios por la crisis del pecado, yo también teniendo estos labios inmundos, he visto al Rey. Isaías entendió que realmente nosotros no tenemos ningún mérito para estar delante de Dios. Nosotros no tenemos nada bueno que pudiéramos decirle a Dios que por eso yo puedo acercarme a Él. Porque la Biblia dice que venimos de un estado espiritual, no en esta época, no por la droga, sino por un estado espiritual de mucho tiempo atrás y antes que usted y yo naciéramos. Era un estado espiritual muerto. Ese es el problema del pasado que debemos entender. Efesios 2:1. Dice Pablo, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. También tenemos un problema que del pasado vino al presente, hasta el día de hoy está llevando a la generación, a los adultos y a los que viven en esta época presente, no solamente en el pasado. Efesios 2:2 dice que ya que estábamos muertos, el príncipe de este mundo está llevándonos en el presente a la corriente espiritual, o sea, Satanás, a la corriente espiritual que él desea, o sea, al infierno, haciéndote sufrir, haciéndote caer en desesperación, en maldiciones. Este es el presente hoy en día y es terrible, pero no solamente es el problema del presente, sino hay un problema del futuro. Efesios 2:3. Dice la Biblia que así que vivimos como todos los demás y por naturaleza, dice Pablo, como hijos de la ira. Miremos estas tres cosas. Entender la salvación correctamente, como Isaías decía, ay de mí, viviendo en este pueblo de labios inmundos, hay que entender tres cosas. Yo vengo de un problema espiritual. Antes que yo naciera, antes que naciera mi padre, mis abuelos, yo vengo de un problema de Génesis 3. Ese es mi pasado. Y por causa de Adán y Eva que se separaron de Dios, y yo vengo de la simiente del hombre también, separado de Dios, por causa de la separación, como le dije, por causa del pecado. Entonces la Biblia dice, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados.
Y no solamente dice esto, sino que este problema, que el pasado que ocurrió en Adán y Eva, y vino de consecuencia hasta el día de hoy, en Efesios 2 nos dice en el presente, Satanás que no cambia, Satanás que es espíritu, sigue llevando al mundo, a este mundo, una corriente espiritual de desesperación, de ansiedad, de maldiciones por causa del evento de Génesis 3. Y no solamente parar aquí, sino también en el futuro. Porque no solamente afectará nuestra vida, sino que afectará a nuestra siguiente generación. ¿Y por qué hablo del futuro? Porque dice que éramos hijos de la ira, lo mismo que los demás. O sea, en otras palabras, nosotros, ya que venimos separados de Dios, este destino es de llevarnos sin parar. Nuestra vida era estar atrapados completamente por Satanás e ir al infierno. Ese era nuestro estado, obreros, iglesia. Entender correctamente la salvación y realmente y salir de ese estado que hoy acabamos de compartir es la mayor gracia. Que podamos entender eso. La Biblia dice que uno de los ángeles serafines se acercaron a Isaías y le puso carbón encendido en su boca. Eso se está representando lo que significa la salvación. Isaías no buscó a Dios. Isaías no dijo, Dios, sálvame. Y hubo un evento donde Dios le aparece a Isaías. Isaías se da cuenta de su estado espiritual. Él es perdonado por sus pecados, por gracia. Lo primero que debemos nosotros entender a través del remanente Isaías, del profeta Isaías, o como quieran hablamos de este libro de capítulo 6, es que entendamos correctamente la salvación. ¿Qué es la salvación para usted? ¿Por qué usted fue salvo? ¿De qué usted fue salvo? ¿Para qué usted fue salvo? ¿Por qué usted fue salvo? Simplemente usted responde a esas preguntas y será la mayor respuesta para su vida. Hay que dar gracias a Dios porque nuestro presente ha sido perdonado, nuestro pasado ha sido perdonado completamente en la cruz del Calvario cuando Cristo dijo, consumado es. Así que yo en el presente puedo disfrutar mi identidad, que vamos a ver ahora, dentro de Cristo, y puedo ver el futuro con mayor gracia porque el futuro está en las manos de Dios. En este primer punto, que podamos vivir una vida entonces conectada a la palabra de Dios. ¿Por qué mi vida siempre debe estar conectada a la palabra de Dios? Porque mi estado espiritual va de acuerdo a la palabra. No va de acuerdo a lo que la gente dice, sino de acuerdo a la palabra de Dios, que escuchen el mensaje del púlpito, que escuchen el mensaje de la semana, que escuchen los mensajes cuando estoy con la iglesia, con la familia o cuando estoy a solas. Ese mensaje tiene que estar conectado con mi vida espiritual. ¿Y cuál fue el mensaje que se conectó con el estado espiritual de la vida de Isaías? Isaías 7:14. Emmanuel, Dios con nosotros. Iba a venir el Mesías para estar entre nosotros. Y Isaías recibe, hermanos, esa revelación. Que en el día de hoy podamos conectar nuestra vida espiritual con la salvación y agradecidos y principalmente con Emmanuel, que Dios está con nosotros por la palabra de Dios. Lo segundo que el día de hoy podemos ver, que Isaías también lo vio, fue el contenido de su vida, o sea, la identidad. ¿Qué es lo que guía tu vida? ¿Quién es el dueño de tu vida? Es lo que nosotros confirmamos la semana pasada y debemos confirmar siempre. ¿Qué guiaba la vida de Isaías? ¿Quién realmente llamó a Isaías? Isaías no buscó a Dios como nosotros lo compartimos. Fue realmente la vida de Dios. Dios mismo llama a Isaías para su mayor deseo. En Isaías capítulo 6, versículos del 8 al 12, la Biblia dice que Isaías escuchó una voz que decía entonces, ¿quién irá por nosotros? ¿Sí? Esa voz que él escuchó, él se impactó y él dijo, Señor, heme aquí. Y ahí Dios le explica todo lo que iba a venir en la época de Israel. A pesar de que Isaías iba a proclamar, muchos la gente no iba a escuchar ni entender la palabra de Dios. Era terrible el tiempo de crisis en la época de Isaías. Pero ¿qué es lo más importante? Es lo que guiaba a Isaías. ¿Qué es lo que guiaba a Isaías? ¿Qué es lo que guiaba a Isaías en medio de la crisis? La palabra de Dios. Es lo que le dijo Dios. Sí, ve Isaías. Es decir, eso es lo que le dijo en otras palabras Dios. Ve Isaías, proclama la palabra. Muchos no te escucharán, no te entenderán, es más, te rechazarán, pero mi palabra va contigo. Que podamos ser guiados por la palabra es la mayor respuesta para nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahí está el contenido, ahí está lo que soy, está dentro de la palabra. No vivamos preocupados, obreros, remanentes, por los acontecimientos. En la época de Isaías, el acontecimiento era grave. Realmente era terrible, estaban matando a los profetas. Y es más, algunos teólogos que estudiaron dijeron que Isaías murió serruchado, que lo metieron dentro de un tronco y serrucharon el tronco en dos, que murió así.
Pero Isaías no se preocupó por los acontecimientos. ¿Por qué? Porque realmente Isaías sabía quién guiaba su vida, quién realmente vivía dentro de él, en él, quién lo estaba enviando a proclamar el mensaje. ¿Quién era? Aparece en el capítulo 6, versículos del 1 al 3, si usted lo lee. El Dios que está sentado en su trono estaba guiando a Isaías. El Dios trino que dijo, ¿a quién irá por nosotros? No dijo Dios, ¿quién irá por mí? Por nosotros, hablando de la Trinidad, del Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, iban delante de Isaías. O sea, no solamente el Dios sentado en el trono celestial, en el trono, y que los quiciales del templo se estremecieron, sino que también el Dios trino estaba también con Isaías guiándolo. Y no solamente sino el ministerio de los ángeles, las obras de los ángeles que obran a través de los herederos de la salvación, como lo comentamos en el mensaje pasado. No se preocupen si los ángeles, cuántos hay, si se ven grandes, si son pequeños, si son fuertes. No se preocupen. Dios cumple su palabra al enviar a sus ejércitos, como dice el Salmo 103, que cumplen la palabra de Dios. No solamente nosotros debemos disfrutar que el Dios que está sentado en su trono está con nosotros. El Dios trino, el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obra absolutamente hasta el día de hoy en cualquier circunstancia que aunque parezca negativa, y el Dios está obrando, envía a sus ángeles a favor de los herederos de la salvación. ¿Qué guía tu vida? ¿Cuál es la situación que usted está pasando? ¿Qué circunstancias parecen que son imposibles? Isaías pasó un momento de crisis espiritual que aunque pareciera imposible, pareciera que no se podía predicar el evangelio, el mensaje, pero Isaías proclamó la palabra porque sabía el contenido de su vida. ¿Quién guía tu vida? Aférrase a la palabra de Dios. Y número 3, lo tercero que podemos ver el día de hoy en la vida de Isaías es la dirección, es el deseo de Dios. Dios realmente quiere plasmar, grabar, enraizar y que se vuelva naturaleza el deseo de Él a la siguiente generación. Si nosotros como adultos, como plataforma, no sabemos cuál es el deseo de Dios, ¿cómo podemos transmitir algo que yo no tengo? Primero, yo debo de abrazar el deseo de Dios. Yo debo conocer el deseo de Dios para así transmitirlo correctamente. Voy a darle un ejemplo solamente. Cuando Dios habla a Moisés y le dice, ve a mi pueblo, ¿sí? Y dile al faraón que tiene que salir, saque a mi pueblo. Pero ¿sabe qué le dijo Dios primero? Ve a los líderes, ve a los ancianos de Israel y proclama lo que he dicho. En otras palabras, Dios le dice primero a Moisés que vaya a los líderes, a la plataforma, por decirlo así, a los ancianos de Israel y que lo comparta el mensaje de Dios. Y así ellos también puedan transmitir a la siguiente generación. Y esto ocurrió en el evento de la Pascua también en Éxodo 12. Dios habla a Moisés y Moisés transmite el mensaje a los ancianos de Israel y los ancianos transmiten a las familias y las familias transmiten a la siguiente generación. Es impactante. Por eso es importante que el deseo de Dios, la dirección de vida, primero debe abrazarlo nosotros, pastores, líderes, obreros, madres, maestros de escuela dominical. Que nosotros abracemos el deseo de Dios y la vida de Dios, así debe ser. Y nosotros así transmitir correctamente. ¿Cuál es el deseo de Dios que vio Isaías? Es proclamar en los lugares vacíos. En este texto bíblico de hoy dice la Biblia que iban a quedar desolados, que aunque no quede nadie, hasta que no quede ningún alma, en otras palabras, esos lugares vacíos, esos lugares desolados, ahí donde debemos proclamar la palabra. Debemos ser esos protagonistas, esas figuras principales de poder ir donde nadie puede ir. Es hacer en ese lugar donde otros no pueden hacer. Lo que otros no podrán hacer, nosotros hacerlo. Ese campo, esa universidad, ese negocio. Es proclamar en el negocio, proclamar en los campos vacíos el evangelio. Pero principalmente yo voy a esos lugares porque nadie más podrá ir con este evangelio. Y yo podré hacer esto porque nadie más lo podrá hacer con el evangelio que yo tengo. Así debemos pensar nosotros como plataforma y también transmitirlo a la siguiente generación. Isaías proclamó el mensaje hasta lo último. A pesar que estaba la crisis, la desolación, la desesperación, los lugares vacíos, Isaías confiesa, yo voy a esos lugares vacíos. Yo iré a esos lugares que nadie podrá ir y yo haré lo que otros no pueden hacer. Que así se levante una generación, que así se levante una plataforma, es el mayor deseo de Dios.
Iglesia, abracemos, aferrémonos. ¿A qué? ¿A qué, pastor? Aferrémonos a la mayor promesa de Dios después de la salvación y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la mayor promesa de Dios que Isaías abrazó y que nosotros debemos abrazar? Isaías 6:13. Voy a leer textualmente y dice así: si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. No importa la desolación que en nuestra época esté pasando. Pareciera una crisis en esta época en nuestra región. Pareciera que no se levantará ninguna otra generación, porque pareciera que no hay nada. Pero donde no hay nada, donde parezca que nada, donde parezca que es imposible para los hombres, es absolutamente posible para Dios. Levantemos una generación. De la nada Dios nos dará ese brote, esa generación que se levantará como un tronco, como un árbol y como el bosque para la evangelización mundial. Abracemos en nuestro corazón ese deseo que Dios nos ha dado. Como conclusión el día de hoy, en este mensaje importante, quiero compartir. Es hora de que disfrutemos lo que ya Dios nos ha dado. Yo no puedo disfrutar lo que yo no tengo. Ya tenemos que tener en este tiempo, en esta época, iglesia, disfrutando no lo que esperemos de Dios, sino lo que ya Dios nos ha dado. ¿Qué usted tiene hoy? Que ya puede disfrutar. Disfrute la salvación que Isaías conoció. Disfrute la palabra de Dios que guía su vida correctamente por la obra de Dios mismo ahora. Y disfrute realmente el deseo de Dios en el campo que Dios le ha dado a usted. Disfrútelo ahora. No se preocupe por lo demás, porque Dios cumplirá su palabra. Quiero terminar esta conclusión leyendo el texto bíblico en Isaías capítulo 60, versículo 22. Así dice la Biblia en Isaías 60, 22. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Aleluya. Yo, dice Jehová, haré que esto sea cumplido pronto. No se preocupe, Dios cumplirá su palabra. Nada ni nadie puede detener la palabra. Solamente disfrutemos lo que Dios nos ha dado en el día de hoy. Abramos nuestros ojos a la realidad de esta crisis espiritual, pero hay una solución y hay una respuesta de Dios para todos los campos. Seamos esa generación que pueda transmitir correctamente a nuestra siguiente generación y ellos a la siguiente el mayor deseo de Dios, el evangelio. Vamos. Dios, te damos gracias. Gracias por levantarnos en esta época, Dios, en medio de la crisis, que donde pareciera imposible, Señor, es absolutamente posible para ti, Dios. Nosotros creemos en tu palabra que se cumplirá absolutamente, Dios. El evangelio del reino será predicado en todas las naciones. Tú prometiste tu palabra y tú lo cumplirás pronto, Dios. Gracias porque levantaste una generación importante como Isaías también. Y levantarás en esta época, Señor, futuros protagonistas y obreros que se aferrarán a la palabra, a su identidad en medio de la crisis, Señor. Oramos con acción de gracias, Señor, porque todo lo que nos has dado ahora, Señor, es por tu gracia, Señor. Vamos en el nombre de Jesús, que es el Cristo, oramos por el mensaje, Señor. Amén.